Vamos a hablar de instrumental de corte rotatorio. El instrumental de corte rotatorio es un grupo heterogéneo de instrumentos, porque en un mismo grupo se incorporan instrumentos, por ejemplo, como fresas de carbide, piedras diamantadas, gomas de pulido, escobillas, portadiscos, otro tipo de mandriles, etc. Por lo tanto, la clasificación o norma ISO de alguna forma ha tenido problemas para poder mantenerse al día. Es bastante antigua realmente la clasificación ISO para instrumental de corte rotatorio. Sin embargo, a medida que se desarrollan nuevos instrumentos, ha tenido que ser incorporado de una manera que no es muy lógica muchas veces, ni muy intuitiva para que una persona que no tiene la norma en la mano sea capaz de comprenderla. Es importante el tema de la norma ISO porque si compro una piedra en Chile con un determinado código ISO y después me voy a Norteamérica y compro el mismo código ISO pero en otro país, las piedras deberían ser idénticas, por ejemplo, o las fresas o los fresones. De manera que es una forma universal de tipificar el instrumental de corte rotatorio, que abarca el mundo completo, en teoría, siempre y cuando los fabricantes de un determinado instrumento cumplan con la norma ISO 6360. Tiene varias partes, pero las que nos interesan a nosotros son las cuatro primeras, de características generales, de formas, que es algo muy importante en la parte de ontología clínica, y características específicas de fresas, recortadores, y características específicas de instrumentos diamantados. Esos son especialmente importantes para nosotros. Ahora, todos los instrumentos, o la gran mayoría de los instrumentos de corte rotatorio, tiene estas tres partes, que es un extremo activo, un cuello y un vástago o mango, y a veces se le llama tallo. Si se fija, además hay una banda. Una banda, ejemplo, de color azul, indica una agresividad o capacidad de corte que es media. Si no tiene una banda de color, se asume que es el tipo más común de agresividad, que es el grado de agresividad correspondiente a la banda azul. Diferentes instrumentos, como esta piedra diamantada para turbina con forma de aguja, otra piedra diamantada que es esférica para turbina, una fresa esférica para contraángulo, el vástago es distinto, y obviamente un fresón, que tiene un vástago que es diferente de los otros dos, para pieza de mano. Ahora, de todas maneras, todos tienen un vástago o mango o tallo, que si bien es distinto, está presente en todos los instrumentos. Tiene una sección más angosta, cónica, muchas veces, no siempre, que es el cuello, y la parte que va a ser la acción instrumental de corte es el extremo activo. En este caso, una forma de aguja, troncocónica muy delgada, con formas esféricas, y una forma que es troncocónica extremo redondeado en el caso del fresón. Ahora, cuando compre, no solamente esta marca, realmente cualquier marca, cuando compre una piedra diamantada, como en este caso, de algún fabricante que sea de calidad reconocida y que tenga un código ISO, va a estar comprando un instrumento que está estandarizado en varios aspectos. Tiene este código de 5 números, que es lo que describe en forma global todo el instrumento de corte rotatorio. Puede que haya también un segundo código, este de acá arriba, que es un código de fabricante. Dice FG, que significa Friction Grip. Se dice RA, es para contraángulos, Right Angle. Y se dice HP, es Handpiece, o sea, pieza de mano. El siguiente código, 1881, el fabricante definió que el código 881, que su código 881 va a corresponder a una piedra diamantada, cilíndrica, de extremo redondeado, de 8 milímetros de largo. El 010 indica el diámetro que tiene en décimas de milímetro. Ahora, desglosando el código ISO, lo primero que aparece es un 806. Eso implica que es polvo de diamante aglomerado o pegado de alguna forma a un núcleo de acero inoxidable y que fue realizado por electrodepósito. O sea, eso es una corriente eléctrica con una sal de níquel probablemente para poder pegar los granos de diamante a la superficie del núcleo de acero. Si dijese un 807, implica que el instrumento de corte rotatorio tiene un núcleo de acero que está recubierto con polvo de diamante, pero que fue aplicado por sinterización, un proceso que implica presión y calor. Son piedras en general más caras y al menos en teoría son más durables. Generalmente son instrumentos de corte rotatorio un poco más finos. Si dijese 803, implicaría que hay polvo de diamante, muchas veces de grano fino o muy fino, que está aglutinado o aglomerado mediante una goma. O sea, probablemente usted lo va a reconocer como una goma de pulido que es diamantada. El siguiente código habla acerca del vástago o mango,
En este caso es 314 y eso significa que tiene un vástago de 19 milímetros de largo por 1,6 de diámetro. La ISO acepta una tolerancia entre 1,59 y 1,6 milímetros de diámetro en el vástago. Yo una vez compré unas piedras más baratas que resultaron tener un diámetro de vástago de 1,7 milímetros y perdí el dinero, porque no me atreví a forzarlas dentro de la turbina por riesgo a dañar el sistema de sujeción de la piedra, lo cual puede ocurrir con relativa facilidad si se fuerza un determinado instrumento dentro del instrumento rotatorio no estando bien estandarizado, de manera que es un riesgo para ese instrumental rotatorio en intentar forzar instrumentos que no están correctamente estandarizados de acuerdo a ISO. El tercer número es probablemente uno de los más importantes porque describe la forma que tiene el instrumento en el aspecto de su extremo activo, o sea, aquel que realmente va a hacer acción instrumental de corte. El 141 en este caso significa que es una forma cilíndrica de 8 milímetros de extremo redondeado. Básicamente describe el largo, cómo es la forma de la punta y qué forma global tiene el instrumento. Y hay una banda azul que indica, con un número 524, que indica que es de grano azul o grano medio. Si no tuviese banda, sería igual a un instrumento 524. El último número que hay acá, 0,10, indica el diámetro en décimas de milímetro. O sea, el instrumento 0,10 es un instrumento de 1 milímetro de diámetro, medido en la parte más ancha del instrumento. Profundizando en el extremo activo, que es de los elementos importantes, el número del extremo activo da cuenta de todas estas descripciones. El largo como característica. El largo del extremo activo, el diámetro máximo y el que tiene el instrumento con referencia a un cierto número, digamos, de descriptor, y el diámetro que tiene la punta, o sea, la proporción de conicidad, por ejemplo. Si tiene una conicidad de 2 grados o de 3 grados por lado, o de 5 grados también existen, de 4 también existen. La forma global, si es una forma de llama, si es una forma cilíndrica de extremo redondeado, si es una forma cilíndrica con extremo en forma de obús, o una troncocónica con extremo en forma de cono, etc. Describe también, como acabo de decir, la forma de la punta, porque se considera todo parte de la misma figura. Y el largo del cuello. El largo del cuello está implícito en el número de extremo activo. Se va a sorprender que hay piedras esféricas de cuello largo que tienen un número que es diferente al 001, que es el número de figura estándar de una piedra o fresa que es esférica. El extremo activo es particularmente importante porque se puede, de acuerdo a sus características, se pueden ocupar. O sea, mirándolo al revés, nosotros elegimos determinadas formas, según sus características, para lograr cierto objetivo. Con respecto al material del extremo activo, en general, no es lo que vamos a usar en preclínico, vamos a usar elementos que son piedras diamantadas y fresas que tienen al fondo, o fresones, que tienen hojas o cuchillos. Las piedras diamantadas realmente no son sólidas, tienen un núcleo de acero en su interior y están recubiertas, como un maní confitado, están recubiertas con polvo de diamante aglomerado o pegado de alguna forma a ese núcleo de acero y tienen un cierto tamaño de grano. El polvo de diamante generalmente es sintético, no es diamante natural en general. Las piedras que son hechas a partir de diamantes naturales triturados y finamente pulverizados generalmente son más caras. El hecho que el fabricante triture pequeñas cantidades de diamante para obtener un polvo fino hace que se queden en forma irregular y quedan granos que son bastante afilados en los bordes. Eso permite que raye la superficie y obviamente haga una acción de corte como corresponde. Las fresas o fresones, en cambio, funcionan con una lógica un poco diferente. Cortan por el lado del instrumento, no exactamente por la punta. Cortan muy mal en general por la punta. Cortan en forma lateral, por eso son fresas y no brocas. Son fresas las que empleamos en odontología. El borde afilado se comporta como una hoja, como un cuchillo o como un cincel. Básicamente, la hoja afilada va a incidir en la superficie y va a sacar algo parecido a una viruta. De hecho, hay varios tipos de corte que puede hacer un instrumento con hoja. Los instrumentos, en cambio, que tienen piedras o granos, como las piedras de diamante o piedras diamantadas, actúan más bien por abrasión. Básicamente actúan por rayado. Y miles de granos girando a gran velocidad generan finalmente el desgaste de la superficie que queremos desgastar. Sin embargo, en los instrumentos metálicos que tienen fresas u hojas, ocurre de una manera un poco diferente, porque dependiendo de la dureza del sustrato que se quiere desgastar, puede ser que la hoja o cuchilla saque una viruta en forma muy limpia como ocurre en la madera, o como cuando se desgastan aleaciones, saque pequeñas escamas, de manera que la diferencia de dureza
que hay entre el instrumento rotatorio, de corte rotatorio, perdón, y la superficie que estamos tratando de desgastar es particularmente importante en cómo se va a ver el desmenuzamiento de la superficie a ser cortada. En los instrumentos con piedra, con microgranos, digamos, como las piedras diamantadas, los materiales se ven más o menos todos iguales porque todos fueron destruidos por rayado. Pero en Carbide funciona un poco diferente, los instrumentos con hoja. Bueno, esto es de esta manera, de manera de frotar. Y lo mismo ocurre con las hojas, que se van alternando. Ahora, en los instrumentos con hojas también es importante este espacio grande que hay entre hoja y hoja. Eso es el espacio para virutas. Y la forma de ese espacio y el tamaño de ese espacio condiciona en muchos aspectos cómo desgasta, por ejemplo, el fresón, que es capaz de desgastar en ciertas ocasiones. Determinados fresones a veces funcionan mejor sobre aleaciones nobles, más bien blandas, basadas en oro, por ejemplo, y otros efectivamente desgastan bastante bien aleaciones duras como las aleaciones base o las aleaciones de titanio, que son difíciles de desgastar. A las piedras o elementos similares que tienen grano, como las piedras diamantadas, se dice que hacen una acción de corte instrumental por abrasión, por microrrayado, como una lija. En cambio, las fresas o fresones se dice que es una acción de corte. Básicamente, en la primera época en la cual se estudió el corte, se estudiaron instrumentos que tenían hoja, cuchillos, digamos. Y por eso se le llamó corte en forma genérica a todo. De manera que lo que es milling en inglés queda un poco en el aire en el español. No tiene una correspondencia. Fresado podría ser la palabra más exacta, digamos. Corte por fresado. Ahora, las diferencias que hay, los microgranos de diamante, esta es una piedra que es de grano azul, 0,18, lo sé porque yo la fui a dejar al microscopio electrónico para que le pudieran sacar las imágenes, y esta es una fresa que es 0,16, una fresa de Carbide acá al lado derecho. Ahora, si se fija, las fresas de Carbide, que al principio parecen bastante simples, tienen ciertos desgastes o cambios de ángulos, por ejemplo, en las uniones acá de los bordes afilados con el extremo, que es plano en este caso, tienen un redondeamiento, por ejemplo. Este es un tipo de diseño. Más adelante va a haber otra, más abajo, que es cilíndrica, pero con los bordes rectos. Es un diseño más antiguo, el diseño más moderno o más utilizado o menos peligroso es realmente este que tiene un pequeño redondeamiento de cada hoja. Bueno, aquí se ven los espacios para viruta, la piedra era nueva, no sé por qué está tan sucia, bueno, misterios de la ciencia. Eh, este espacio que hay entre hoja y hoja, entre borde cortante y borde cortante, es el espacio para virutas. Veamos, ahora sigo. La verdad es que las piedras diamantadas son primeras que vienen a la mente porque son las principales que empleamos para realizar desgaste, sobre diente natural por lo menos. Sin embargo, hay muchos otros abrasivos que emplean partículas abrasivas de un compuesto químico, digamos, particular. Por ejemplo, el óxido de silicio, sílice, el carburo de silicio, que es el nombre genérico o nombre, digamos, químico, de una sustancia que se llama carborundum, que es más bien una marca registrada, con lo cual se hacen algunos discos de corte para aleaciones duras. El óxido de aluminio, el corindón es una variedad de óxido de aluminio en realidad, al igual que el arkansas, pero el arkansas es un óxido de aluminio que es natural. Básicamente los fabricantes van a una cantera, sacan un bloque, una roca literalmente de arkansas, la tallan, le dan forma de bala o una forma cilíndrica y eso después lo huecan y le instalan un vástago, un mango, y eso uno se lo vende como una piedra de arkansas para poder alisar, por ejemplo, una resina compuesta. El óxido de aluminio viene en formas múltiples. Por ejemplo, hay ruedas de pulido para aleaciones metálicas duras que, siendo de goma, tienen partículas microscópicas de óxido de aluminio para poder realizar alguna clase de acción de desgaste sobre la superficie de la aleación que se quiere desgastar. El corindón rosa generalmente se emplea en ciertas piedras que han sido hechos por sinterizado. Se tomó mucho corindón rosa, se comprimió con algún aglomerante, se sometió a calor y eso quedó transformado en una sola masa. Y esa forma fue hecha de forma artificial, prensada, por así decirlo. Y a eso después se le puso un vástago para poder colocarlo en una pieza de mano, por ejemplo. El óxido de silicio está presente en varios tipos de instrumentos diferentes. Ha sido reemplazado en muchos aspectos por el óxido de aluminio, que es más duro y cuestan prácticamente lo mismo. Bueno, piedras diamantadas, lo que explicaba acerca de los diamantes y la regularidad, fíjense los bordes de estos granos de diamante, lo más probable es que sean diamantes sintéticos, no diamantes naturales pulverizados, probablemente por costo. A todo esto el diamante natural es el que mejor se fractura, pues se fractura en ángulos sumamente marcados, por lo tanto el diamante natural da excelentes granos con mucha capacidad de corte, por desgracia es caro.
El diamante sintético es más asequible, es mucho más barato, pero no se fractura igual al momento de triturarlo para obtener el polvo para hacer esto. Bueno, continuando con el tema, las piedras sobresalen del aglomerante y de alguna forma dejan expuestos espacios entre los granos. Estos espacios para que la piedra pueda cortar tienen que estar limpios, o sea, tienen que no tener detritus o pedazos de dentina o de esmalte pulverizado encajado entre grano y grano, porque de otra forma los granos no sobresalen de la superficie de la piedra y no pueden desgastar. Ahora, con el tiempo y el uso, a medida que se vayan usando las piedras diamantadas, se les van a ir quebrando los granos de diamante y se van a ir desprendiendo también. Esta piedra era nueva, no sé por qué no tiene granos acá y acá, me estafaron. Las piedras diamantadas tienen la ventaja de que se pueden usar en diferentes formas. Y eso es algo que en general es común para todos los abrasivos. Este, por ejemplo, es un disco que es diamantado. Es una base de acero a la cual se adhirió polvo de diamante microscópicamente, de manera de poder cortar, por ejemplo, cerámicas en este caso. Es un disco que tiene diamante por ambos lados, digamos, como una pequeña banda cortante. Son discos un poco peligrosos de manejarlo, pero son muy precisos y hacen cortes excelentes. Esto que hay acá al lado derecho es una goma. Y las gomas no son solamente alguna clase de caucho o de silicona altamente densa. Tienen un particulado fino, o a veces no tan fino, de manera de poder hacer acciones generalmente de pulido. Ahora, algunas gomas con abrasivos de gruesa partícula pueden ser bastante abrasivo y por lo tanto agresivo, por ejemplo, con los acrílicos. De manera que es bueno probar y conocer el instrumental que se tiene, hacer algunas pruebas antes de empezar a usarlo, por ejemplo, en el tratamiento de un paciente. Esto que está abajo probablemente tiene un código 803, porque esta es una goma que tiene polvo de diamante muy fino, equivale a un grano blanco, o sea, un grano ultra fino, que está hecho para hacer pulido de cerámicas, pero también funciona para pulir resinas compuestas, siempre y cuando no se aplique con mucha presión de tallado. Y sí, el pulido también es una acción de corte. Normalmente cuando pensamos en acción de corte instrumental, estamos pensando en desgastar, hacerle una ranura a algo o cortarlo por la mitad o hacerle un agujero. Básicamente esa es la idea inicial que tenemos. Sin embargo, cuando se realiza pulido, se desgasta la superficie del material que queremos abrillantar, porque la idea final es obtener una superficie lisa que refleje bien la luz, por lo tanto brillante y con ausencia de rayas. Eso también implica desgastar la superficie hasta que las rayas vayan desapareciendo. Ahora, en la secuencia de pulido hay algo importante que normalmente los alumnos siempre se saltan y terminan perdiendo tiempo. Y es que nunca cambia al instrumento de corte más fino si aún quedan rayas visibles que se pueden eliminar con el instrumento que tiene en la mano. O sea, si está usando un disco, por ejemplo, pulido de grano medio, no, no se apresure en saltar al disco de grano fino o ultra fino, porque lo más probable es que va a terminar trabajando de más. Tiene que dar algún tiempo a los instrumentos para efectivamente poder agotar sus posibilidades eliminando rayado. De esa manera le queda la superficie lo más lisa posible y al saltar en instrumentos de siguiente, que es un poco más fino, de esa manera va a trabajar más rápido. No lo olvide, por favor. Lo que hablamos de las piedras diamantadas es que existen multitudes de formas porque es fácil hacer diferentes núcleos, por ejemplo, cilíndrico extremo redondeado, con forma de balón de rugby, cilíndrico extremo plano, o forma de aguja o esférica, y después el fabricante pasa aplicando este diamante en polvo y pegándolo a este núcleo de acero inoxidable. Y de esa manera obtenemos ese tipo de forma que es tan variopinto de las piedras diamantadas. Las piedras diamantadas tienen más formas en general que las fresas en los catálogos. Normalmente las fresas tienen una variedad de formas que es bastante limitada. Las piedras diamantadas, en cambio, se pueden hacer casi en cualquier forma. Casi. Bien, las piedras no son eternas. Si están haciendo acción de corte, están destruyendo la superficie, por ejemplo, del esmalte o de la dentina naturales, o de una aleación, o de una cerámica, también podría ser, o un cerómero, o una resina compuesta, o tal vez de una amalgama, aunque las piedras diamantadas normalmente no se aplican mucho para hacer pulido de amalgama. Generalmente se emplea instrumental de carpet especial. Bueno, no son eternas. El aglomerante se empieza a romper y empiezan a saltar los granos. Si se fija, estas dos piedras de grano verde, o sea, de grano grueso, tienen una la forma original y la otra tiene la forma original en la parte de la base, la parte más ancha, pero la punta queda el núcleo de acero denudado, obviamente se ve más angosta porque toda la capa de diamante saltó. Esta otra piedra cilíndrica de extremo redondeado tiene el mismo problema, está empezando a aparecer el núcleo, se está volviendo brillante.
Esta piedra de obús o de torpedo también perdió el diamante en la punta y en forma lateral. De hecho, el contorno de esta piedra en forma de obús se está viendo un poco irregular, no exactamente recto o relativamente recto, sino que está teniendo algunas oquedades o algunas ondulaciones. Generalmente eso es ya cuando no le queda nada de diamante y está a punto de aparecer el núcleo completo de toda la piedra. Y acá abajo, fíjense en cómo se ve la punta de esta piedra de balón de rugby. La parte que aparentemente es cónica, del último milímetro, se ve brillante porque está totalmente denudada de cualquier capa de diamante que pudiese haber tenido en su momento. La forma original de la piedra aguja que vimos atrás es esta, que está acá abajo. Es bastante diferente, ¿no es así? Ahora, el carbide, carburo de wolframio o carburo de tungsteno. El carbide es una aleación, un compuesto intermetálico que se hace por fundición, que es una marca registrada. En algunos catálogos, sobre todo que son sajones alemanes, o suizos o austríacos, aparece como Harten Metal o HM. Eso significa metal duro o aleación dura. El primer número no empieza con 800 como los abrasivos que tienen diamante en su composición. El primer número comienza con 500 o 504 o 500 algo. Eso indica que es carbide de algún tipo. Hay carbide que son modificados. Ahora, si compra instrumental muy barato, fíjese inmediatamente que el primer número no sea 300 o 330 o 315 o 310 o algo que empiece con 300. Eso es acero teóricamente inoxidable, pero es más bien acero al carbono con algo de cromo. Se oxidan y corroen con mucha facilidad y además pierden muy rápidamente el filo, sobre todo cuando se desgastan elementos que son más o menos duros como esmalte o alguna aleación preciosa, generalmente hace que pierdan rápidamente el filo. De manera que no los compren porque son un poco más baratos para terminar a la larga perdiendo dinero. El carbide se construye, digamos, se utiliza en su construcción como para formar instrumentos que tienen hojas. Y lo que decía un rato atrás y vuelvo a repetir, cortan mal en la punta. Las fresas no están hechas, a diferencia de las brocas, no están hechas para cortar por la punta en forma particularmente eficiente. Puede ser que desgasten, pero la verdad es que su capacidad de desgaste en la punta es más bien mala. Por la parte lateral, donde se expone mejor el espacio para virutas y se nota mejor la separación entre hojas, en ese punto cortan bien. Por la parte lateral, pero no por la punta del extremo activo. Ahora, algo importante es que la agresividad, vale decir, la capacidad de desgaste o la tasa de avance de desgaste que nos pueden dar al momento de usarlo, la agresividad es inversa al número de hojas. O sea, mientras más hojas tiene un instrumento de carbide y por lo tanto su espacio de virutas es más pequeño, eso indica que el instrumento es más bien para ser alisado o incluso para ser pulido cuando tiene muchas hojas y no para hacer una acción de desgaste rápido. De manera que si quiere desgastar algo de forma rápida, no elija una fresa de carbide que tenga una gran cantidad de hojas con respecto a su diámetro. Elija algo que tenga las hojas más bien separadas porque eso permite cortar mejor, más rápido. Y obviamente carbide se emplea para usar fresas y fresones. También se puede usar para hacer portadiscos o algunos mandriles, como los portalijas. Los portadiscos de tornillo antiguos, pero muy funcionales y baratos de uso, son los únicos que se podrían aceptar en steel, o sea, en 300 o 310, porque generalmente nos ofrecen en carbide y normalmente ese tipo de portadiscos de tornillo se emplea más bien para laboratorio, para, por ejemplo, trabajar sobre incrustaciones o coronas que estemos haciendo en la etapa extrabucal, o sea, cuando estamos haciendo ajustes o pulidos fuera de boca antes de cementarla. Esta fresa es distinta a una de las primeras que mostré porque tiene los ángulos acá de la hoja marcados, son rectos. Esta es una fresa cilíndrica de extremo plano y ángulos marcados o ángulos rectos. La anterior es una fresa cilíndrica de extremo plano, pero con los ángulos redondeados. Ahora, normalmente el fabricante hace el vástago a acero inoxidable y la punta la hace de carbide, de carburo de tungsteno. Y eso lo suelda o lo une en la base. Si la base no se ve con la zona de soldadura visible, con la unión, digamos, visible, normalmente implica que el fabricante puso amor en la construcción de este instrumento y probablemente sea un instrumento de buena calidad. Hay que ver también si esa zona soldada es o no más susceptible a la corrosión. Pues ya me ocurrió años atrás que con el puro desinfectante, digamos, al momento de pasarlo por detergente enzimático, algunas uniones soldadas se comenzaron a corroer, lo cual es extraño porque los detergentes enzimáticos en general traen un anticorrosivo. Sin embargo, antes de esterilizarlos, que hay que limpiar los instrumentos y desincrustarlos, empezaron a oxidarse las fresas con bastante rapidez. Como a la tercera esterilización, las fresas tenían ya una línea de corrosión que era evidente.
Y esa es la forma como se ve, un aumento de cómo se ve el extremo activo, la punta del extremo activo de esta fresa de Carbat en particular. Hojas relativamente separadas y hojas aparentemente con una forma relativamente normal, sin microdientes y sin ningún cambio extra. Esta fresa es de agresividad azul, o sea, agresividad media. Bueno, Carbide se puede hacer en una cantidad relativamente variada de formas, no tanto como las piedras diamantadas naturalmente, pero lo interesante es que, por ejemplo, esférica se pueden encontrar para contraángulo, para turbina, como en este segundo caso, y para pieza de mano, y todas, por ejemplo, en diámetro 0,18, como es este caso. Ahora, estos fresones de acá al lado derecho, todos estos son de grano o de agresividad roja, no azul. Lo que pasa es que están un poco viejitos y se les desprendió con tanta esterilización y raspado con limpia fresa, se les desprendió la banda de color rojo. Pero estos dos del lado derecho son de grano fino, agresividad, digamos, fina. Y este es un legítimo fresón de grano azul. La variedad de formas que hay es bastante amplia, sobre todo los fresones, acerca de cómo se trabaja el carbide. Por ejemplo, los fresones helicoidales con múltiples hojas, finas en este caso, suelen dar una superficie bastante tersa y suave, pero no desgastan muy rápido. En cambio este, que es un grano fino también, pero tiene unos acanalamientos en las hojas que lo hacen un poco diferente, normalmente conminuta un poco mejor ciertos elementos un poco más duros. Si tuviese que desgastar una aleación de oro, por ejemplo, con alguno de estos dos fresones rojos del lado derecho, yo emplearía el del lado izquierdo para hacer el desgaste más rápido, y para suavizar un poco la superficie ocuparía el del lado derecho, porque sobre ciertos elementos duros el acanalamiento ayuda a desgastar un poco más rápido. Más formas. Existen instrumentos incluso con doble banda negra, pero los que se encuentran con relativa facilidad son fresones con una banda negra y fresones con banda verde. Hago ver esto porque en prótesis parciales removibles es muy cómodo tener uno de estos dos en banda verde o en banda negra. Cuando se realizan cubetas, por ejemplo, individuales o placas de relación con base acrílica y quedan excesos más o menos importantes, no intento ocupar un fresón de grano azul o menos aún uno de grano rojo para desgastar el exceso. Necesita andar relativamente rápido y necesita desgastar un volumen grande. Por lo tanto, emplea algo que desgaste rápido, fresón de banda negra o de banda verde. Hay otros instrumentos, además de carbide, que son menos comunes. Las fresas de boro son quizás las más comunes de estos instrumentos más exóticos, pero hay instrumentos que son helicoidales, con su disposición de hojas que son helicoidales, o que son radiales, como en este caso, que siguen la longitud, digamos, del vástago, del mango o del tallo. Están alineadas. En este caso, al lado derecho, esos son helicoidales. El mango dorado indica que es una fresa de diseño especial, no indica nada más. Y esta forma helicoidal implica que es una fresa que tiene un código de agresividad que es 0,72. En cambio, esta otra, que sirve para desbastar, eliminar excesos con relativa rapidez de resina, es un código 0,71. Lo que se está haciendo acá es remover caries, la sección que es tejido desorganizado, con una fresa de carbide. Fíjese la forma como el tejido se conminuta, es parecido a una crema o una pasta. Sin embargo, a medida que se retira la capa externa de esta lesión, empieza a aparecer otro tipo de material pulverizado, más bien como escama. Esto va siendo casi dentina sana, de manera que en este momento en teoría deberíamos parar y tal vez revisar la preparación biológica. Ahora, dentina que está claramente sana, como en este caso, empieza a ser pulverizada en forma de pequeño polvo, como un talco, que es algo peculiar. De manera que eso probablemente es dentina que está afectada solamente por caries o es directamente dentina sana. Ahora, la dentina sana, virgen, que nunca ha sido tocada por caries, se ve de esta forma. Sale pulverizada en cantidades pequeñas como un talco. Esta tabla de agresividad de instrumentos es válida para piedras diamantadas por el número de ISO que tiene, que empieza con 554, 544, 564, etc. La agresividad de las fresas de carbide, generalmente el 001 y 003 equivalen, y 002 equivalen más bien a granos medios. Si encuentra un instrumento, por ejemplo, con dos bandas negras y que dice 017, por ejemplo, probablemente sea un diseño transmetal, un diseño muy agresivo para eliminar ciertas incrustaciones o ciertas restauraciones como amalgama o incrustaciones de plata paladio o de aleaciones de oro. Y en cambio, si encuentra una fresa con muchas hojitas que tal vez diga 0,72 o 0,71, va a ser una fresa que es de pulido, que tiene muchas hojas y no es una fresa exactamente para desgastar grandes volúmenes, sino que es más bien para alisar o eventualmente para quitar excesos pequeños, o sea, para desbastar cierto tipo de restauración. Ahora, volviendo al tema de piedras diamantadas,
Las doble banda negra y banda negra en general se emplean para desgaste rápido, sobre todo de estructuras que son muy resistentes y muy difíciles de rayar. Por ejemplo, aleaciones duras como cobalto cromo, para cortar o eliminar secciones de cobalto cromo, para desgastar cerámicas, por ejemplo, de forma rápida, para destruir coronas, no para ajustar la cerámica, sino que para destruirlas, para poder retirar una corona vieja, por ejemplo, o una carilla cerámica, tal vez se podría usar una piedra diamantada de banda negra, por ejemplo. Ahora, el grano grueso, verde, y el grano medio, azul, sí se emplean contra estructuras dentarias porque desgastan más o menos rápido. El verde desgasta un poco más rápido que el azul en realidad, pero no generan tanto calor, no dejan tan rayada la superficie y la velocidad de desgaste las hace más o menos controlables. De manera que para hacer desgaste con formación, por ejemplo, de preparaciones biológicas de amalgama, de resina, para incrustaciones o para corona, normalmente se emplea grano verde o grano azul. En general, en prótesis fijas se emplea a veces con un poco más de frecuencia el grano verde, porque la extensión de lo que hay que gastar es mayor, digamos, hay mayor masa de estructura dentaria, esmalte y dentina, que hay que reducir. En cambio, cuando se hacen incrustaciones, generalmente uno tiene tendencia más a quedarse con el grano azul. Y para hacer restauraciones de amalgama o para hacer preparaciones biológicas para resinas compuestas, normalmente se emplea grano medio, grano azul. El grano azul es el que tiene la mayor variedad de formas y la mayor variedad de diámetros y la mayor variedad también de mangos, de tamaños de mango disponibles, ¿no? De manera que es por mucho el más flexible y el más cómodo. Ahora, el grano rojo tiene menos variedad de formas que el azul y se puede emplear para hacer desgastes. Sin embargo, son desgastes más bien de tipo correcciones, biseles, si es necesario realizar un bisel sobre una preparación biológica, por ejemplo, desgastar excesos de resina, por ejemplo, y para iniciar el pulido de algunas restauraciones. También es útil para desgastar estructuras cerámicas del tipo dióxido de circonio, por ejemplo, o incluso para la cerámica de recubrimiento, que es un tipo de cerámica parecida a cerámica feldespática. El grano amarillo y blanco generalmente se ocupan exclusivamente o casi exclusivamente para pulido. El grano amarillo todavía sirve para hacer pequeños desgastes de excesos de material, sobre todo resinas compuestas. A veces también se emplea para desgastar pequeños excesos de cerámica, digamos excesos pequeños. Pero normalmente su función primordial es empezar el alisado a efectos de obtener finalmente una superficie pulida brillante. Y el grano blanco, por desgracia, es poco abundante, hay poca variedad de formas y de diámetro, y es un grano muy práctico para hacer el pulido, sobre todo resinas compuestas. También ayuda para pulir cierto tipo de cerámica e incluso relaciones metálicas, pero sobre todo en resinas compuestas y en cerámica, el grano blanco funciona muy bien. Normalmente no se emplea para desgastar estructura dentaria, porque básicamente no necesitamos tal cantidad digamos, de superficie lisa, digamos, en una preparación biológica de un diente. Esto es una comparación con fotografías un poco ampliadas para hacerse una idea de qué tan rugoso, qué tan grande es, por ejemplo, un grano grueso verde y un grano medio azul. Y hay diferencias, pero la diferencia tampoco es tan marcada. Entre el grano medio y el grano fino se empieza a notar cierta diferencia. El grano amarillo, digamos, granometría con banda amarilla, ya se nota que es bastante más liso, por ejemplo, que el rojo. Y el grano blanco empieza a parecer prácticamente casi como si tuviese una pintura ligeramente irregular, pero no exactamente que tuviese muchos granos. Sin embargo, esta piedra es capaz de desgastar, con muy poca capacidad de agresividad, pero es capaz de desgastar por lo menos la superficie a efectos de eliminar rayas y dejar un poco más alisado con una terminación satinada que ya es apta para poder pulirla, por ejemplo, con gomas y con escobillas. Esto es comparativa entre grano amarillo y grano azul. Agresividad azul y agresividad, digamos, de banda amarilla en instrumentos diamantados, de piedras diamantadas. Las formas son diferentes porque esta es una cilíndrica extremo redondeada, la de la izquierda, y la de la derecha es la punta de un instrumento de llama larga, pero da más o menos lo mismo. La idea es hacerse la idea de cuánto sobresalen los granos, y la verdad es que los granos sobresalen mucho menos en la amarilla. Los granos también son más pequeños. Este es un acercamiento ya mucho más extremo de la punta del extremo activo de una piedra de grano amarillo, muy ampliada. Los granos sobresalen realmente poco, por lo tanto la capacidad de dirección que tienen sobre la superficie que estamos desgastando es menor. Esto principalmente se ocupa para alisar en forma inicial. Los instrumentos de corte rotatorio se miden en su parte más amplia, ya sean piedras, fresas, gomas o fresones. Esta piedra diamantada acá es una piedra troncocónica, de extremo redondeado. En su punta mide 1.8 milímetros prácticamente, pero realmente la medida de la piedra, en este caso, es 0.25. Esta medida es la zona más amplia que es en su base.
Todos los instrumentos de corte rotatorio tienen una cantidad de revoluciones por minuto, RPM, máxima que pueden tolerar sin destruirse y óptimas. Las óptimas están dentro del rango seguro en el cual, al aplicar variadas presiones de desgaste contra una estructura, ejemplo el diente, no va a correr ningún riesgo de romperse. Las revoluciones por minuto máximas es la máxima que puede tolerar un instrumento al momento de rotar en vacío. Si se aplica contra un determinado cuerpo o determinada superficie, es posible que corte o es posible que se destruya. Ahora, no todos los instrumentos son iguales. En general, los instrumentos largos y delgados, como esta piedra aguja, acá al lado derecho, toleran menor cantidad de revoluciones por minuto. Por desgracia, en este caso, ejemplo 120.000. Por desgracia, es difícil darse cuenta a qué velocidad está girando realmente la turbina, y a veces el cambio de ruido, que empieza a emitir como un chirrido, indica que algo está ocurriendo con la piedra que se está empezando a volver excéntrica. Si se sobre revoluciona, por ejemplo, una piedra de aguja y se aplica sobre la superficie de un diente, sobre el esmalte puntualmente, es posible que la punta se fracture y salga disparada a cualquier dirección. ¿Ya? Esta otra piedra acá, en cambio, que es una piedra poco común y muy práctica, que es una piedra cilíndrica de extremo plano y de ángulos redondeados, esta piedra dice 450.000 máximo RPM, o sea, esas son las revoluciones máximas, y las óptimas que están acá abajo, 280.000. De todas maneras, 450.000 revoluciones por minuto es una cifra considerable. Pocas turbinas llegan a esa cantidad de revoluciones por minuto. Generalmente tienen menos, como velocidad máxima, a menos que se sometan a sobrepresión. Tenga mucho cuidado con los instrumentos de corte rotatorio que estén deformados, doblados, digamos, porque al momento de girar se vuelven excéntricos. Son peligrosos y no va a conseguir los objetivos detallados que está buscando. Ahora, cuesta reconocer estos instrumentos del lado izquierdo como instrumentos de corte, básicamente porque son un poco más anómalos. Esta fresa largo que hay acá es probablemente lo más reconocible como un instrumento de corte. Sin embargo, esta punta de goma que tiene óxido de silicio en su composición es ciertamente un abrasivo, por lo tanto tiene alguna capacidad de corte. Esto que está acá abajo son mandriles, un portadiscos de tornillos y un portadiscos Soflex que se han vuelto muy comunes con los años, un sistema muy rápido, muy práctico, no el más barato, pero sí es un sistema práctico para poder realizar acciones de pulido. Y las escobillas para contraángulos que parecen anodinas o parecen inertes, se les pueden poner pastas que tienen cierta cantidad de abrasivo en polvo. Por lo tanto, tienen alguna capacidad de desgaste mínima, pero principalmente se ocupan para, bueno, quitar manchas eventualmente de los dientes, y también se ocupan para alisar la superficie de los dientes, eventualmente con alguna pasta más bien diamantada, más que con óxido de silicio o con óxido de aluminio. Y también se ocupan para sacar brillo a ciertas restauraciones de amalgama o restauraciones de resina compuesta. Ahora, generalmente el mango estándar que traen los instrumentos de Carbide, está acá al lado derecho, como se ven estas fresas esféricas al lado derecho, el mango estándar es el 204, y es el mango más común y es el más práctico. Sin embargo, existe un mango 206 que es bastante más largo. En ciertas ocasiones conviene tener mangos largos, pero en general los mangos largos, al igual que los cuellos largos, terminan siendo a veces más un engorro que una ayuda. En ocasiones hay que considerar comprar un instrumento con un mango más largo, pero en general el mango 204 es el más común y el práctico para instrumentos que van a ser colocados en un instrumento rotatorio del tipo contraángulo. Para pieza de manos el 104 es el más práctico, y para turbinas normalmente es el 314. Si realiza una cierta cantidad de autopediatría, tal vez le convenga tener mangos 313, que son un poco más cortos. Esto es lo que estábamos hablando acerca de los mangos: mango 204, mango 314 para turbina, y este otro mango 104 para pieza de mano, un mango de 44 milímetros de largo. Ahora, estas dos piedras son esféricas. Hay una en grano rojo, pero realmente no interesa tanto grano fino, y estos son de grano medio, no tienen banda. Las dos son más o menos del mismo tamaño, sin embargo el código de figura de estas dos es 001. Es una piedra esférica estándar y fue uno de los primeros diseños que se incorporó en la ISO 6360. Ahora, esta otra es un diseño que algunos llaman long neck, o sea, de cuello largo. Es mucho más largo el cuello. Pero esta es una forma de figura que es 699, no es 001. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, el cuello se considera parte del código de figura del instrumento. Así que este es un instrumento 699 y este es un 001. Vamos a ver algunos ejemplos de instrumental de corte rotatorio. En operatorio es común que le soliciten o termine usando algo como esto: piedras piriformes, por ejemplo, que son más anchas cerca de la punta de su extremo activo, son como una forma como de pera, o sea, son más angostas hacia el cuello.
Puede ser de extremo plano, que no se ocupan tanto, o de extremo que es de alguna forma semiesférico o un poco redondeado. Consulte con sus docentes de operatoria cuáles son las más apropiadas, por ejemplo, para una preparación biológica para amalgama. Ahora, las piedras esféricas hay que tener en varios diámetros porque es probablemente las que más va a ocupar, tanto en operatoria, eventualmente en prótesis fija, en prótesis removible va a ocupar en cierta extensión, y en endodoncia también va a ocupar bastante las piedras esféricas, de manera que es bueno tener un surtido, no solamente la 0,10, tener 0,08 y por lo menos 0,12 y 0,14 y 0,16 como mínimo. Las piedras cilíndricas de extremo redondeado, cortas, son empleadas muchas veces para las preparaciones biológicas para resinas compuestas. También hay que tener algún surtido. Las que tienen el extremo activo de 4 milímetros son probablemente las más cómodas de todas, porque son muy manejables y generalmente la profundidad de desgaste que se hace en la operatoria restauradora es relativamente contenido, porque se está tratando de hacer una restauración sumamente conservadora. Para tallar incrustaciones metálicas es probable que emplee una de estas, que tiene extremo plano y ángulos redondeados, y es una troncocónica de diámetro máximo 0,16. Probablemente este diseño le funciona bastante bien. Las cilíndricas de extremo plano y ángulos redondeados en carbide se ocupan poco, y la esférica de carbide, por Dios, si va a ser operatoria tiene que tener un buen surtido de estos con una buena cantidad de números diferentes, porque también se ocupa mucho. Para prótesis fija conviene tener una sola fresa 0,18 para pieza de mano para espaciar los provisionales de molares y premolares, porque resulta sumamente práctica, mucho más que usar un fresón. En operatoria también puede ser que ocupe esto para sacar brillo, por lo menos para alisar, antes de intentar sacar brillo. Esas son fresas de borde, también hay que tener un surtido, generalmente tener surtido de fresas que son de tamaño medio y pequeño, para poder dar cierta forma. También una forma de llama sirve mucho en fresas de borde. Son de hojas múltiples y helicoidales para poder hacer el alisado inicial de las restauraciones de amalgama. Estas dos, en cambio, se suelen emplear, por lo menos en forma inicial, para el desgaste de los excesos de resinas compuestas. La helicoidal se ocupa menos, pero esta radial, que es una fresa para desbaste rápido, es bastante segura para el esmalte y sin embargo retira en forma relativamente eficiente los excesos de resina compuesta que pueden haber quedado en los márgenes, por ejemplo, de restauración. Ahora, las formas de llama o de balón de rugby, como en este caso, en diferentes granos y están puestos los tres colores, rojo, amarillo y blanco, son muy útiles para determinar ciertas zonas cóncavas de las restauraciones en el sector anterior, las restauraciones de resina compuesta. Y esta forma de llama también resulta muy útil en grano rojo y también en grano amarillo. Una forma de llama delgada 0,12, 0,10 también puede servirle. Estas son muy prácticas y normalmente ahorran problemas al momento de hacer el alisamiento inicial, el prepulido, por así decirlo, de las restauraciones de resina, de estas piedras levantadas. Y naturalmente van a necesitar tal vez algunas alcanzas para alguna alcanza, digamos, puede ser esta, fuese una forma troncocónica, discos, portadiscos Soflex y también van a necesitar gomas de diferentes tipos. Esta es para amalgama, pero realmente hay otras que son específicas para resina. Son ahorrar tiempo y permiten sacar brillo. Ahora, recuerden, vamos a empezar a ser majadero, examine el instrumental de corte antes de empezar a usarlo, por favor. Las primeras fresas que están acá arriba tienen las hojas moderadamente separadas, corresponde a grano medio, ¿de acuerdo? A grano azul. Son para desgastar, por ejemplo, dentina cariada, por ejemplo, o eventualmente dentina sana, si por alguna razón tiene que hacerlo. Lo que está acá abajo tiene múltiples hojas y son fresas de borde. Esto es para poder alisar amalgamas. Pero lo que está acá al lado derecho y que tiene dos bandas negras, que tiene las hojas muy separadas y el espacio para virutas parece extraño, como más ancho y más abierto de lo normal, digamos, y que tiene estos dientes en cada el borde de cada hoja, parece un poco un tiburón. Esto es otra cosa, esto es un arma de destrucción masiva, esto es un asesino. Esta es una fresa transmetal, se usa para cortar rápidamente amalgama o incrustaciones de oro, por ejemplo, o de plata paladio, porque básicamente es muy agresiva y rápidamente conminuta y desintegra con rapidez amalgama o aleaciones de oro o de plata paladio. Eventualmente puede cortar cerámicas también, pero las cerámicas normalmente son muy duras para ser cortadas con carbide, dan problemas. En ese caso mejor elija una piedra diamantada de grano negro para poder destruir una corona, si tuviese que cortar una corona para repetir el tratamiento. Pero tenga cuidado con esto y la primera mirada, si tiene esta cantidad de bordes cerrados y tiene este espacio para virutas súper grande, cuidado, eso no es para pulido exactamente, eso es para destruir, ¿de acuerdo? ¿Se ocupa? Sí, por algo existe, son muy prácticas, pero tiene que saber indicarla. De manera que examínelos y conozca su instrumental. En este caso vamos a simular que existe una lesión de caries oclusal y una lesión de caries proximal y vamos a realizar una amalgama, por ejemplo. Tomamos una piedra esférica,
hacemos un pequeño acceso inicial, una piedra esférica redonda, luego cambiamos, por ejemplo, a una piedra piriforme, y sin retirarla, realizamos una cavidad operatoria o preparación biológica para amalgama, por ejemplo. Utilizando el piso, y obtenemos una cavidad que es ligeramente convergente hacia oclusal, apta por un material que no tiene adhesión al diente. Ahora, si ocupamos una piedra como esta, que es exactamente al revés, una troncocónica, extremo plano y ángulos redondeados, cambiamos la geometría o la planimetría de la preparación biológica. En este caso obtenemos una preparación que es expulsiva hacia oclusal por la forma del instrumento. Por piso. Y de esa manera las paredes son expulsivas hacia oclusal, son abiertas. Se puede hacer un bloque sólido en arriba de un modelo y realizar una incrustación tipo inlay, el tratamiento que no se ocupa hoy en día, pero sirve para demostrar. Ahora, eso se pudo hacer porque el instrumento rotatorio, por su forma, le dio la forma que tenía. Y aquí se compara con la piriforme que usamos al principio del video y se ve la diferencia. Se la vista desde oclusal de la expulsividad que logramos con la última piedra, que era troncocónica, de extremo plano y ángulos redondeados. Bueno, del video anterior eso lo va a aprender a hacer mejor con docentes de operatoria restauradora, porque obviamente ellos se dedican a eso, yo me dedico más bien a prótesis. Pero creo que deis una idea acerca de cómo el extremo activo nos permite o nos prohíbe realizar cierto tipo de desgastes para lograr ciertos objetivos terapéuticos. La selección del instrumento realmente va a ir de la mano con lo que usted quiere hacer y obviamente con el saber qué es lo que tiene que lograr. Ahora, prótesis fija. Aquí salta a la vista algo de forma inmediata. Los instrumentos son súper grandes. Son de 8 milímetros de largo, por ejemplo, y de 1,8 milímetros de diámetro al tiro. Otros son 0,23, por ejemplo, balones de rugby. En general, en prótesis fijas se emplean piedras que son largas por la extensión del desgaste que se realiza y muchas veces son de diámetro mayor, pero no las introducimos completamente en la superficie del diente. Las más grandes, de mayor diámetro, muchas veces lo ocupamos solamente introduciéndolos hasta la mitad. Eso es porque el extremo activo de esa manera nos permite labrar cierto tipo de desgaste, puntualmente algo que después va a aprender que se llama terminación cervical, que es algo muy importante para que las coronas funcionen en el tiempo. Esta forma de aguja, que es frágil, por desgracia, permite solucionar un par de problemas durante la práctica clínica. Es uno de los diseños más frágiles y más potencialmente más peligrosos que uno puede usar. Entre otras cosas porque se quiebra con facilidad, se dobla y vuelve excéntrica con mucha facilidad, tal como vimos en el video anterior, un par de videos anteriores, en el cual hay uno con la punta doblada, lo cual es muy fácil que ocurra, pero además porque cuando uno la deja instalada en la turbina y coloca la turbina en el soporte que tiene el equipo, queda a la altura del codo del operador. Cuando uno gira en el siguiente tiene tendencia a encajarse esta maldita piedra en el codo, lo cual puede ser una herida o un contratiempo bastante grave, como usted ya posiblemente sabrá. Eventualmente, en ciertas ocasiones se emplean estas formas troncocónicas. Troncocónica en odontología quiere decir cono, pero no exactamente terminado en punta. Es como un cono al cual se le cortó la punta y se le dio una forma de punta un poco distinta. Y esta es troncocónica de extremo redondeado. También existen troncocónicas de extremo plano, que son menos usadas en prótesis fijas. Esto es una forma de llama y esto acá es una cilíndrica de extremo plano y de ángulos redondeados. Por los lados, si se fija, esto no es recto, no deja un desgaste marcado, sino que deja un desgaste ligeramente curvo. Eso es importante también para hacer un hombro recto. Estos son ejemplos de uso. Las piedras cilíndricas de 1 milímetro de diámetro muchas veces se emplean para marcadores de profundidad. Si usted necesita hacer un desgaste dentario, por ejemplo, de 1,5 milímetros de profundidad, puede poner estos surcos de orientación, introducir la piedra completa en este caso, de manera de asegurar que en el fondo de ese pequeño desgaste quedó 1 milímetro de profundidad de dientes desgastados. Eso sirve como tutores de orientación o marcas de orientación para no perderse. Cuando se desgasta un diente completo es fácil perder la relación de profundidad. Estos tipos de surcos ayudan mucho a reorientarse al momento de hacer estos desgastes que son muy masivos, como vamos a ver. Bueno, en este caso se hizo una preparación biológica, está en proceso todavía, de un premolar inferior. Se desgastó obviamente todo el esmalte y parte de la dentina, más por vestibular que por lingual, y por lingual, si se fijan, se está usando la piedra 0,10 introducida solamente hasta la mitad. O sea, vamos a lograr en esta parte de acá abajo, cerca de cervical, la terminación cervical, vamos a terminar teniendo un desgaste más o menos de 0,5 milímetros de profundidad, dado que introdujimos la piedra solamente hasta la mitad de su grosor. Tiene 1 milímetro de diámetro, lo introducimos hasta la mitad, obtenemos 0,5 de profundidad, entonces, la mitad. Ahora, por vestibular usamos una piedra, por ejemplo, 0,18 y obtuvimos entre 0,9 y 1 milímetro de profundidad de desgaste más o menos medio acá abajo.
para hacer una terminación cervical tipo chamfer. Eso lo voy a aprender después en prótesis fija. La forma de la punta es importante porque en estos casos nos deja aproximadamente una forma de un cuarto de circunferencia en forma inmediata a esto. Eso corresponde a un chamfer o chaflán, como dicen los españoles. Es diferente a esta, por ejemplo. Esto es una forma de obús, se hace un chamfer modificado. Esto es algo que se emplea más en especialidades o para algunos tipos de coronas cerámicas, aunque también puede emplearse para coronas metal cerámicas. Pero ya es más avanzado. La verdad es que con formas semiesféricas en la punta puede lograr chamfer convencional y normalmente eso funciona bien para prácticamente todos los sistemas de coronas que hay. Esta en cambio es una troncocónica y esta es de grano fino, esta es de grano rojo, no es de grano azul, las anteriores eran de grano azul. Esto en cambio es distinto. Esta es una cilíndrica de extremo plano y de ángulos redondeados. Esto permite hacer una terminación cervical tipo hombro. Y con esta otra piedra, que es una cilíndrica con punta cónica, se le puede aplicar este desgaste que está marcado aquí entre las dos líneas con portamina, que es un bisel. Un desgaste, en este caso en 45 grados, el bisel más cómodo o el bisel más usado. Y se está logrando un hombro recto biselado en este caso. Del lado izquierdo es un hombro recto a secas y esto es un hombro recto biselado. Tiene una sección que es horizontal, claramente, o sea, es un hombro, pero que en el margen tiene un desgaste en diagonal, digamos, no colineal, que implica que se produjo un bisel ahí. Balones de rugby pueden usarse para las caras palatinas. Estos son balones de rugby de 0,23 milímetros, perdón, de 2,3 milímetros, o sea, 0,23 o de 23 décimas de milímetro, 2,3 milímetros de diámetro, su parte máxima, para ajustarse a la concavidad palatina, por ejemplo, de un incisivo, si tuviésemos que hacer una corona en un incisivo. Y en el caso del premolar que estamos viendo, puede servir también para dar la forma de la cara oclusal. Los balones de rugby son bastante populares para desgastar la cara oclusal de los dientes cuando se van a hacer coronas de cobertura completa. ¿Qué hay de los mandriles y otras cosas? ¿Qué diablos es un mandril? Un mandril es simplemente un instrumento de corte rotatorio que está incompleto. Esto es, no tiene extremo activo, porque los extremos activos son cambiables o removibles. Y básicamente con un mismo vástago o mango y un mismo cuello puedo tener diferentes tipos y diferentes agresividades para producir desgaste en forma bastante simple, porque solamente cambiamos el extremo activo. Discos, por ejemplo, algunas gomas también pueden adaptarse a mandriles, fieltros de pulido, por Dios, son muy cómodos. También hay cepillos y otras cosas que se pueden instalar en instrumentos de corte rotatorio que están incompletos. Esos son los mandriles. Aquí hay un disco diamantado, muy popular para desgastar cerámica, y aquí hay carburo de silicio sintetizado, o sea, carborundum. Un disco de corte sobre todo para aleaciones metálicas, un disco frágil y un poco peligroso, pero por Dios con una excelente capacidad de corte. Ejemplos de extremos activos para mandriles que en este caso son para portadiscos de tornillo, el sistema más antiguo, más incómodo, pero también el más barato de uso. Aquí hay fieltros para poder hacer pulido, útiles para provisionales, por ejemplo, para también abrillantar restauraciones metálicas, por ejemplo, es muy bueno, incluso para restauraciones cerámicas con una pasta diamantada ad hoc. Aquí hay una rueda para el alisamiento inicial de cerámica. Esta rueda azul, en cambio, tiene óxido de aluminio porque es para aleaciones metálicas duras. Dos tipos diferentes de disco carborundum. Algunos tienen una malla plástica interna que son más resistentes. Un disco diamantado, acero que me encantan. Y muchos discos de lija con diferentes granulometrías. De hecho, este sistema que es antiguo y pulido es bastante bueno. Generalmente está basado en óxido de silicio y no en óxido de aluminio, pero aún así en general para alisar bastante bien cerámicas, metales, por ejemplo, incluso acrílico, funciona bastante bien. El fuerte de estos son cerámicas y aleaciones metálicas, es por lo mejor sirven. No son muy prácticos para introducirlos a boca y dado que son de papel estos discos, normalmente tampoco son muy higiénicos. Los discos de papel, a todo esto, con infiltrado de poliuretano o de con base de poliéster como los Soflex, son desechables por si acaso. Se meten dentro de la boca y no se autoclavan ni se desinfectan, se botan por si acaso. Ejemplos, más o menos visto a la misma escala para tener una relación, digamos, son instrumentos relativamente grandes. No son instrumentos muy aptos para meterlos a boca, ciertamente, aunque estuviesen estériles. Son más bien para trabajar al lado del paciente, pero con elementos que se pueden sacar y volver a instalar dentro de la boca del paciente durante las pruebas. Coronas, incrustaciones, prótesis removible, por ejemplo, ya sea con base metálica o totalmente acrílica, etc. Hay otros sistemas de mandriles que son mandriles propietarios de ciertos fabricantes, que son mucho más oscuros y son más ubicuos, más difíciles de encontrar. Conseguí este sistema prometedor y realmente el sistema funciona bien, pero instalar las gomas en este sistema mandriles es un suplicio. De manera que básicamente lo deseché y tengo por ahí el mandril botado en alguna parte.
Es más cómodo comprar gomas que están armadas directamente sobre un propio vástago, no son muy caras, y uno se evita el problema de tener que instalar y retirar esto. Ahora, el sistema funcionó bastante bien y las gomas eran muy agradables. Los cepillos realmente eran un poco inútiles, pero las gomas eran excelentes. Por desgracia, retirar una y colocar la siguiente era un problema. Pero es un sistema de mandriles peculiar y un poco sui generis. Maldición. Esto de decir que las fresas y las piedras solo se desinfectan es mentira. Todo lo que entra dentro de la boca se contamina y mucho. De manera que esto tiene que ser esterilizado. Los instrumentos de corto rotatorio tienen que ser esterilizados porque usted no sabe qué diablos le saltó a ese instrumento al momento de ser usado. Pueden saltado saliva o saliva mezclada con sangre o incluso tal vez que son purulentas de alguna parte. Si está haciendo una endodoncia es posible que el diente no esté muy sano, que digamos, y tal vez supure en alguna parte. Eso tiene que esterilizarse. ¿De acuerdo? Los instrumentos que Se ingresan a esterilizan boca se así, contaminan. forma Todo, favorita. cobillas, mandriles, fresas largos, deben ser autoclavadas, porque la autoclave es la forma más eficiente de esterilizarla. Se envasan en estos sachets, se meten en autoclave, 135 grados, y el indicador debería virar, indicando que se alcanzó la temperatura por lo menos, para poder matar los microorganismos que puedan haber. Bueno, dejando de lado el tema de esterilizar los instrumentales de corte rotatorio que se metió dentro de la boca, y de hecho los fresones también es bueno muchas veces desinfectarlos después de haber hecho algunos ajustes, por ejemplo, de prótesis removible, y haber tenido que gastar el acrílico que salió básicamente de la boca del paciente, nótese. Dejando de lado eso, vamos a hablar de un ejemplo práctico ahora con una preparación biológica de amalgama. Ahora, esto es mejor que lo estudie por libros, clases, guías y la orientación de un docente que sea operatoria o restauradora. ¿De acuerdo? Esto no es la forma de hacer una preparación biológica de amalgama. Es solamente un descriptor, un poco tosco, pero para que usted se haga una idea más o menos de cómo es el proceso y cómo se incorpora lo que es corte dentro de algo que necesita un paciente. El paciente no necesita acciones de corte, acciones instrumentales de corte rotatorio. Lo que necesita, por ejemplo, es una amalgama o una resina como parte del plan de tratamiento. Es solamente una parte del plan de tratamiento de eso. Bien, vamos a ver un ejemplo práctico muy simple de lo que es corte. Bueno, en este caso no se empleó aislamiento absoluto porque dificulta la filmación. Lo primero, supongamos que tenemos una lesión de caries oclusal, hacemos la apertura con algún tipo de piedra esférica hasta dentina, y después continuamos con una piedra piriforme, por ejemplo, vamos a hacer una amalgama, una restauración de amalgama, y con toque intermitente, sin cargarnos mucho contra el diente para no causar aumento de temperatura, vamos dando la conformación de la preparación biológica, o que se llamaba antiguamente cavidad. A todo esto, este procedimiento lo va a aprender mucho mejor con un docente que sea operatoria restauradora, un especialista en el área. Pero como informativo este video sirve. Está teniendo la forma de la cavidad, de la operación biológica, haciendo algunas mediciones para garantizar que efectivamente eso tiene las dimensiones aproximadas que debe tener. Si hay alguna zona que esté retentiva excesivamente, que hay un socavado, por ejemplo, o alguna zona excesivamente expulsiva que no corresponda. Y después tomamos una cápsula de amalgama, en este caso es una cápsula autoactivante, la misma vibración del amalgamador hace que eso se active, digamos, se mezcle la aleación con el mercurio, la aleación de amalgama, el polvo, y se le da el tiempo que corresponde, en este caso 7 segundos, dependiendo de la potencia del amalgamador que está usando. Se golpea un poco la cápsula para que la masa quede en un extremo, en el extremo rojo, y de ahí se voltea en un vaso de apenestéreo. Esa membrana que hay abajo es propia de la cápsula, muchas veces sale desprendida, es necesario que sea retirada. Después porta amalgama, procedimiento estándar. Y por porciones se comienza a condensar en la preparación biológica, cambiando un poco la dirección de la presión para compactar la amalgama en ciertos ángulos, de manera que quede la cavidad completamente rellenada. Parece que los toques fueran muy suaves, pero realmente tiene que ser una presión moderada, dependiendo del tipo de condensador que esté empleando, digamos, para garantizar que la masa quede homogénea sin porosidades, pero también sin que sufra daños la aleación. El exceso de compactación puede dañar los granos de la aleación en este grado. Son diferentes tipos de talladores, aprender mejor con docentes de restauradoras. Este es un instrumento de corte que tiene muy poco filo, a diferencia de los talladores que son para
ceras, que normalmente son instrumentos de corte manual muy afilados. Estos también tienen una cantidad solo mínima de filo. Y estamos tratando de darle forma a través de los surcos principales de la cara cruzal, que es manera que sirven de guía. Excesos groseros tienen que ser retirados de forma inmediata antes de que la amalgama endurezca. Y obviamente esto debe ser bruñido en el momento que corresponda. Eso es un bruñidor de pera bolita, estamos usando el extremo que es de pera. Una vez que la amalgama endureció, después de 24 horas por ejemplo, se puede terminar, o sea, la terminación superficial que corresponda y la forma anatómica final con estas fresas de borde, que son fresas de pulido que equivalen más o menos a un grano, a una agresividad roja aproximadamente. Se pasan con muy poca presión. Ahora, se puede usar una fresa esférica de forma inicial, de manera de poder marcar un poco los surcos principales, y algunos surcos secundarios se pueden marcar con una piedra, con esta fresa, perdón, que es una esférica pequeña, menuda, con poca presión. El video está un poco acelerado, esto no es tan rápido el procedimiento como se ve acá. El proceso surco del desarrollo, que es secundario, se puede marcar inicialmente con esta fresa esférica pequeña. Esto permite ir alisando la superficie de la amalgama de manera que quede más apta para ser pulida después. Así que también una fresa que es forma de llama, que es muy útil ya para dar la forma final y el alisado final del fondo de los surcos y el marcado de los surcos secundarios. Y obviamente la punta no desgasta mucho, desgasta más bien por el lado del extremo activo. Recuerde, cuando esté puliendo o alisando algún tipo de material, cualquiera, tiene que ir de lo más agresivo a lo menos agresivo de forma secuencial, tratando de no saltarse etapas. Ahora, como retoque final de esta etapa, se puede usar una fresa un poco más grande, de manera de dar ese aspecto como más sinuoso, redondeado que tiene la amalgama, una vez terminada, para que su forma se incorpore a la anatomía natural que queda, la anatomía residual del resto del diente. En las gomas de pulido de mayor a menor grado de agresividad, los colores cambian de acuerdo al fabricante, no están muy estandarizados. Tendrán negro, café y verde en general, son para amalgama, pero no siempre. Ahora, en este caso prácticamente no ocupé el grano negro que tenía este juego de gomas en particular para amalgama, de manera que estoy mostrando solamente lo que usé con la goma café. Las gomas tienen abrasivo pulverizado que está aglomerado en esta matriz de goma, de manera que actúan como agentes abrasivos, como una piedra diamantada, pero obviamente más blanda y menos agresiva. Ahora, las gomas de copa, como son huecas, su zona central, permiten muchas veces maniobrar de mejor forma para alcanzar el fondo de los surcos. Las formas de bala a veces dan problemas. Vamos a una goma verde, por empezar a aparecer las rayas con el instrumento anterior, de manera que vamos alisando con una goma que es un poco más de abrasivo, un poco más pequeño, de manera de empezar a intentar sacar brillo. Este video es solamente informativo, descriptivo. La técnica en sí misma la va a aprender mejor por un docente de operatoria, de especialista en restauradora. Lo mismo, una copa también de grano verde. Hay que tener lo posible las dos formas, una forma de bala o de llama y una forma de copa del mismo grano. Y esto es óxido de zinc con un poco de etanol, de alcohol y bastante agua. Una escobilla que sea lo posible de pelo natural, pero que sea blanda, lo posible de pelo natural de cabra, por ejemplo. No matan a la cabra para sacarle el pelo, la cabra la esquilan. Bueno, se saca brillo y va a obtener probablemente usted algo un poco mejor que lo que obtuve yo acá en cuanto a brillo. Pero esto ya podría ser utilizado en un paciente, esta cantidad de alisamiento, digamos, posiblemente funcionase bien en un paciente. Es solamente una cosa de paciencia y tener ciertos elementos y tener paciencia de usar las cosas en forma secuencial. Bueno, más o menos para qué vamos, para ir terminando, para qué vamos a usar, por ejemplo, las piedras diamantadas, o como le llaman en algunos textos, las puntas diamantadas. El diamante funciona muy bien contra estructura dentaria natural, especialmente contra esmalte, y funciona bien también contra dentina. Funciona bien también para desgastar o para pulir, alisar, cerámicas de diferentes tipos. Con los materiales cerámicos tipo dióxido de circonio hay que tener cuidado en ocupar piedras diamantadas de grano rojo, con muy poca presión y con mucha agua. Si no, el dióxido de circonio va a ver que le salen chispas
y va a sufrir algunos problemas cristalográficos en la cerámica, con lo cual la estructura puede ser que quede debilitada de forma permanente. De manera que tenga cuidado con lo que ocupa cuando ocupe, vea, dióxido de circonio. En general, para todos los materiales cerámicos, lo mejor es, si el desgaste no es muy grande el que hay que hacer, lo ideal es usar grano rojo y eventualmente después pasar a grano amarillo, con mucha irrigación. Las puntas diamantadas también funcionan bien contra ciertas aleaciones que son duras y contra algunas aleaciones blandas también. Hay que tener cuidado con las aleaciones blandas como plata paladio, de seleccionar bien la granulometría que usted va a ocupar. Tal vez funcione mejor un grano amarillo, por ejemplo, más que un grano rojo. Las piedras diamantadas también con suficiente irrigación funcionan bien contra los cementos, con lo que explicaba yo del dióxido de circonio dentro de la cerámica, materiales cerámicos, pero las piedras diamantadas son bastante débiles, bastante ineficaces y yo diría peligrosas cuando hay caries en dentina, o sea, con la dentina cariada de por medio. Es excesivamente blanda, excesivamente húmeda, demasiado como una crema o como una masa sin forma, y realmente las piedras diamantadas no funcionan bien. Y uno tiene tendencia a cargar la piedra diamantada contra la zona que tiene caries dentinarias y uno termina enterrando la piedra en forma brusca, mucho más allá de lo que uno podría esperar. De manera que para dentina cariada, piedras diamantadas no funcionan particularmente bien. De hecho, le recomendaría que no las ocupe. Para remover una resina compuesta, por ejemplo, pueden emplear diamante de grano mediano y normalmente eso es suficiente. ¿Puede usar diamante de grano verde? Sí, puede usarlo, pero tal vez se pase y termine desgastando un poco más de lo que dice el diente natural. Grano azul con mucha irrigación funciona bien, una turbina y una piedra que permita una buena visibilidad y normalmente no va a tener problemas. Ahora, no ocupe nunca carbide para retirar una resina compuesta, aunque sea carbide en una turbina con una fresa de alta velocidad, porque la resina compuesta tiene por lo menos sílice coloidal muchas veces en su composición, o puede ser que tenga también polvo de dióxido de circonio, o que tenga algún vidrio de lantano, algún otro vidrio de carbono resistente, y la fresa de carbide va a gastar bien en los primeros segundos y de repente va a empezar a perder eficiencia de corte, porque básicamente ese material cerámico, que es un refuerzo de la matriz resinosa de la resina, eh, va a terminar matando rápidamente la parte afilada de la hoja, porque es demasiado duro esas partículas que están incluidas dentro de la resina compuesta, dentro de la restauración. De manera que mejor emplee diamante, que de todas maneras tiene un ingreso superior a la mayoría de los elementos que se le colocan como relleno a las resinas compuestas. El carbide, donde brilla mucho el carbide es en desgaste de dentina y especialmente en desgaste de dentina cariada. De hecho, también funciona bien contra acrílicos, contra materiales que no son tan duros, y el hecho de que tenga hojas permite desmenuzar con relativa rapidez aquello que se está gastando a condición de que no sea excesivamente duro. Ahora, hay algunos diseños específicos. La casa SS White fabricó un diseño que se llama Great White, o sea, gran blanco. Son unas fresas que son dentadas, que parecen efectivamente la boca de un tiburón. Son de desgaste muy rápido en esmalte, pero son caras. La duración de ese tipo de fresas no está tan estudiada. Efectivamente permiten una tasa de avance de desgaste que es superior a algunas piedras diamantadas, algunos granos de piedra diamantada. De manera que es un diseño eficiente, pero caro, escaso y no tiene una gran variedad de formas, de figuras, digamos, de instrumentos de corte rotatorio. Por lo tanto, es algo que probablemente no va a terminar ocupando mucho, aunque parecen tener algunas ventajas. Y los fresones de carbide, por favor, no compre fresones de acero porque generalmente duran muy poco y son una mala inversión. Fresones de carbide sirven bien para aleaciones blandas, como plata paladio o como algunas aleaciones altamente nobles basadas en oro, y algunas aleaciones duras como el cobalto cromo y el titanio, que son difíciles de desgastar. Hay algunos diseños de fresones de carbide que efectivamente permiten hacer ese mecanizado, ese desgaste y ese alisado inicial de las aleaciones. No todos los fresones lo pueden hacer, pero existen algunos y son muy prácticos. Y obviamente para acrílico los fresones de carbide funcionan muy bien, son la estrella. Ahora, lo que hablábamos de este diseño que parece una piraña y que tiene doble banda negra, lo cual indica peligro, es un diseño transmetal, basado en transmetal. Realmente las fresas transmetal originales creo que son de Mayeffer, creo. Todos estos son parte de un diseño que ese diseño base lo han modificado un poco, le han agregado dientes, por ejemplo, a los bordes cortantes de las hojas. Los espacios para grutas los han modificado, al igual que el ángulo de ataque, algo que no viene al caso a hablar, pero básicamente las hicieron con mayor capacidad de corte y más agresiva. Y eso equivale más o menos la transmetal original equivalía más bien a un grano de diamante grueso, o sea, un grano verde más bien. Pero, como digo, el diseño lo han cambiado, lo han modificado, diferentes fabricantes, el diseño básico, y han obtenido algunas cosas que son de doble banda negra. Ahora,
Cuando retira amalgamas puntualmente, cada vez que trabaje de amalgama, que es uno de los problemas del video que puse yo, que es el pulido sin agua, y lo noté en el texto, es que cuando la amalgama se calienta, ya sea al cortarla para retirar una restauración antigua de amalgama, o cuando se está sacando brillo, se está puliendo, es que eso tiene tendencia a empezar a liberar mercurio en pequeñas cantidades. Con pulir 5 amalgamas sin refrigeración no le va a pasar nada. El tema es si pasa toda su vida retirando amalgama y colocando y puliendo amalgama sin refrigeración. Por favor, tengan en cuenta colocar gran cantidad de agua, no solo por enfriamiento del diente y para evitar lesiones pulpares como se ve después en cuidados operatorios, sino que para evitar también inhalación de vapor de mercurio.